Le hemos colocado a esta predicación: cuando tus fuerzas no alcanzan, Dios abre caminos. Amén. Ese es el tema de esta predicación. Cuando tus fuerzas no alcanzan, Dios abre caminos. Todos en algún momento en el tiempo contemporáneo que tenemos el tema de las tecnologías y hemos ido a cierto lugar y de repente colocamos el GPS que nos vaya dirigiendo, no sé si le ha pasado que de repente algo se interrumpe, se bloquea, se pierde la señal y de repente nos encontramos a la deriva y no sabemos hacia dónde ir. Teníamos un objetivo, teníamos un lugar hacia dónde encaminarnos, pero algo sucedió y de repente las cosas no se dieron como pensamos. Ese es el tema del apóstol Pablo en este versículo. Él estaba en la iglesia en Corinto y él anhelaba estar con los hermanos en Tesalónica. Su deseo, su anhelo humanamente era estar con la iglesia en Tesalónica. Pero algo sucedió, entorpeció y no le permitió llegar a donde él quería. ¿Y qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? Según el versículo 11, se frustró, manipuló la voluntad de Dios. Lo que Pablo hizo cuando se vio frustrado, que no pudo llegar a donde él quería, nos deja un ejemplo. Lo que hizo Pablo fue orar y pedirle a Dios que le ayudara a hacer o llegar donde él quería estar. Y aquí encontramos una enseñanza de parte de Dios. Cuando tenemos un lugar hacia dónde ir, qué hacer, y no logramos llegar por alguna razón, lo que debemos de hacer los hijos de Dios es orar. Orar. Y vamos a ver con la ayuda de Dios en esta tarde algunos encabezados en relación a esta predicación. Y vamos a ver en primer lugar, cuando la capacidad humana, cuando la incapacidad humana se detiene, la soberanía divina comienza a obrar. Y voy a pedirle que vaya conmigo a Jeremías 18. Cuando la incapacidad, Jeremías 18, del 2 al 6. Cuando la capacidad o cuando la incapacidad humana no puede, la soberanía divina comienza a obrar. Y vamos a ver con la ayuda de Dios este pasaje de Jeremías 18, versículo 2 al 6, que nos habla del alfarero. No sé cuántos de ustedes han leído este hermoso mensaje del alfarero, que hay hermosos cantos. Están aquí en Jeremías 18. Amén. Levántate y ve a casa del alfarero, le dice Dios a Jeremías, fíjese. Levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Dios tenía un mensaje importante para Jeremías en ese lugar donde encontraría al alfarero. Y descendí a casa del alfarero. Se llama obediencia. Cuando Dios habla a su pueblo, ¿debemos de qué? De obedecer, porque somos hijos de Dios. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija. Aquí encontramos, hermanos, algo muy interesante de parte de Dios. Dios es soberano y él hace las cosas conforme a su deseo y su beneplácito. El alfarero es un artista, él hace obras de arte en cuanto al tema del barro. Pero el alfarero o otro artista, si no tiene la materia prima, no podrá hacer nada. Un pintor, aunque tenga unas grandes capacidades de pintar, si no tiene un lienzo y pinceles, ¿podrá hacer algo? No. El alfarero, si no tiene el barro maleable, ¿podrá hacer algo? No. ¿Por qué? Porque necesita que se conjunten todas las herramientas para que el alfarero haga una obra de arte. Y lo que encontramos aquí es que el barro tiene propiedades importantes. El barro es un material que para que pueda hacerse una vasija tiene que ser maleable, en este caso obediente, para que Dios pueda hacer una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Porque Él es nuestro alfarero y usted y yo somos el barro. Y para que Dios pueda hacer algo maravilloso en usted y en mí, tiene que haber esa obediencia.
Josué lo entendió. En Josué 24:15, búsquelo en su Biblia. Somos creados nosotros, los cristianos, para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y lo que hizo Josué en el capítulo 24 del libro de Josué, él habló del tema para que Dios pueda obrar con nosotros o en nosotros, tenemos nosotros que dejarnos moldear por el Señor. Yo leo el versículo 15 y me sigue con su vista en Josué 24. Amén. Y si mal os parece servir a Jehová, fíjese qué tema tan delicado en el tiempo de Josué. ¿Se habían cansado los israelitas? ¿O les parecía pesado o tedioso servir a Dios? A veces se piensa que servir a Dios no es redituable. Pero déjeme decirle, hermano, iglesia del Señor, que no hay cosa más maravillosa en esta tierra que servir a Dios. Nos deja una gran satisfacción ser instrumentos en las manos de un Dios todopoderoso. El saber que Dios, con todas nuestras limitantes incapacidades, Dios vio algo e hizo cosas maravillosas a través de nosotros. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién que sirváis. Tenemos que decidir qué vamos a hacer con nuestra vida, dónde vamos a servir. Solo tenemos una vida, no tenemos más, tenemos una, y esta es la que Dios nos dio. Y tenemos que entender que la mejor forma de vivir nuestra vida cristiana es ponernos al servicio de Dios. Josué le dice aquí al pueblo de Israel y le recuerda que somos creados los cristianos para servir a Dios. Por eso usted es parte del cuerpo de Cristo. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, es decir, les da la libertad de servir. Hermanos, hay una frase en el mundo que dice: el que no vive para servir no sirve para vivir. Y eso es cierto. En esta tierra tenemos que dejar un legado y tenemos que aprender que nuestra vida va tomada de la mano del servicio a Dios. Y es lo que hace Josué con la gente en ese momento. Decidan ustedes, pero sirvan. Sean útiles en algún lugar. Y concluye al final del versículo 15, pero yo y mi casa, ¿qué? Y me da mucho gusto cuando hermanos de aquí de la congregación deciden que su familia sirva a Dios. Que no se vienen solos, se vienen con la familia. Enseñarle a los hijos que nosotros tenemos, no sabemos si los demás lo quieren hacer, pero nosotros vamos a servir a Dios. Y qué hermoso es cuando veo familias aquí en la iglesia, completas. Porque veo que hay un esfuerzo. Yo estoy seguro que para poder estar aquí en la casa de Dios, tuvo que haber una conversación en la mañana, ¿cierto? ¿Vas a ir al templo? ¿Nos vamos a organizar? Vamos a la casa de Dios. Eso es parte del servicio al Señor. Nos enseña la Biblia entonces que nosotros somos maleables, pero también somos responsables. Cuando el alfarero toma el barro en sus manos y le dice a la vasija que va a ser otra vasija porque la primera no quedó bien, algo sucedió con ese barro. Algo sucedió porque no pudo concretarse la vasija. Y ahí encontramos una enseñanza. Muchas veces nuestros errores y malas decisiones no permiten que Dios haga la vasija que Dios quiere que seamos. Dios tenía un plan con nosotros, pero a veces decidimos mal o nos equivocamos. Y cuando eso sucede, tiene que hacer Cristo otra vasija. Pero Dios nos habla en esta tarde que también somos responsables de nuestras decisiones. Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nuestras decisiones también somos responsables de ellas. Y a pesar de nuestro error y nuestro fracaso y de equivocarnos, hermanos, Dios es tan maravilloso que dice Romanos 8:28 que los que aman a Dios, ¿qué? ¿Cuántas? Todas las cosas ayudan para bien. Aún aquello que hicimos mal, Dios lo toma como la vasija, como el barro del alfarero de Jeremías 18 y hace cosa extraordinaria con nosotros. Amén. Eso es maravilloso. Y es para darle a Dios gloria y glorificar su nombre. Porque a pesar de nuestra equivocación y de nuestro error, otra vez Cristo viene, nos toma y desea moldearnos para hacer una vasija que glorifique su nombre. Amén.
Pero también Dios quiere recordarnos a nosotros que somos responsables nosotros de nuestra vida. Génesis 50, versículo 20. Vamos a ver la supremacía de la soberanía de Dios. En Génesis 50 encontramos la historia de José, el hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos y fue llevado a Egipto como esclavo. Y ahí murió. ¿Quién lo vendió a José, hermanos? Sus hermanos. ¿Ese acto merecía que José les guardara rencor o resentimiento? Imagínese esta escena. Usted siempre sabemos que los hermanos nunca van a traicionarnos, ¿verdad? Y no esperamos una traición de un hermano, porque eso duele mucho, o de un familiar cercano. Pero el caso de José es que sus hermanos, todos sus hermanos, hicieron un complot. Primero lo arrojaron a un foso, y luego lo vendieron. Esos actos acumulan resentimiento, porque no hay cosa más triste en una familia que los hijos marginen a uno de los hermanos y lo hagan hacia un lado. Hay casos. Y José fue un caso de ellos. Lo vendieron y lo dejaron a su suerte allá. Pero esa decisión equivocada de los hermanos, Dios la tomó y bendijo a José, porque lo hizo próspero en la tierra de José. Y lo bendijo. Y después de un tiempo, en ese lugar de Egipto, bendijo Dios a José y lo hizo el segundo después del faraón. Miren lo que Dios puede hacer cuando se rompe una vasija. Lo que nunca imaginó José, Dios lo hizo. Y llegamos al capítulo 50, versículo 15. Pasan los años, muchos años. Pero había en José eso que sus hermanos habían hecho con él. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, es decir, ya había muerto Jacob, y quedaban los hermanos. Y mire que esto es difícil. Cuando los padres están, los hijos pueden convivir o buscan convivir porque está papá y mamá. Pero cuando ya no están los padres, se torna más difícil, ¿verdad? Porque ahora, ¿cómo vas a ver a tu hermano? Tiene que ser voluntario y por amor. Nada te obliga, ya no hay nada. Y fue el caso de los hermanos de José. José, que su padre era muerto, y dijeron: quizás nos aborrecerá José. Fíjense, los hermanos sabían y recordaban lo que le habían hecho a su hermano cuando era niño. Ellos sabían que ese acto merecía humanamente que hubiera resentimiento en José. Dice el versículo 15: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago todo el mal que le hicimos. ¿Sabe que cuando pasan los años nos damos cuenta realmente cuándo y cómo nos equivocamos? Y los hermanos de José, ellos sabían que habían hecho mal con su hermano. 16. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. Qué bonito esto de Jacob, ¿verdad? Le pidió a José que perdonara el mal que le habían hecho sus hermanos. Es el corazón de un padre, que los hermanos siempre se vean como hermanos. Y tenemos que fomentarlo hasta el final de nuestros días, hermanos. Y dice el versículo 17: porque mal te trataron. Fíjese, trataron mal a José. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. No merecían ser hermanos, porque lo que habían hecho fue muy duro. Y le dijeron a José: tómanos como trabajadores tuyos, como siervos. Hermanos, nuestros actos tienen consecuencias. Nuestras palabras también tienen consecuencias. Cuidemos mucho lo que decimos y cómo nos conducimos. Dice el versículo 19: y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó, ¿qué? Amén. Y ahí encontramos la obra del alfarero de Jeremías 18. Volvió a tomar la vasija de José, aquello que estaba en desgracia, y la hizo una nueva vasija, e hizo con José
el segundo hombre con poder después del faraón. Qué hermoso cuando Dios transforma los desaciertos, nuestros pecados, y los convierte para su gloria y para su honra. Amén. Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. 21. Ahora pues, no tengáis miedo, y yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así que los consoló y les habló. Qué hermosa reacción de José, hermanos. Yo veo aquí la obra del alfarero. No merecían esto los hermanos de José, pero recibieron el favor de Dios a través de lo que Dios hizo en José. Y eso es lo que hace el alfarero. Cuando nuestras fuerzas no alcanzan y se detiene nuestro deseo, vemos cómo Dios comienza a obrar para que su nombre sea glorificado y sea exaltado en esta tierra. Amén. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Filipenses 2:12. Carta del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos, Filipenses 2, versículos 12 al 13. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, ¿qué dice? En vuestra salvación con temor y temblor. Ocuparnos en vuestra salvación con temor y con temblor, hermanos, habla de vivir el evangelio de Cristo en cada momento de nuestras vidas. Ocuparnos en las cosas de Dios, como esta tarde es día de culto. Teníamos que estar aquí porque Dios tiene palabra para su pueblo. Amén. Ocuparnos de nuestra salvación en Cristo Jesús es servirle a Dios también cuando Dios requiera de que en su obra haya necesidad de hacerlo. Dice el versículo 13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y eso es hermoso, hermanos, que su palabra, su espíritu nos motiva para que podamos hacer lo que está en su voluntad. Amén. Por eso Dios esta tarde nos llama a nosotros a ocuparnos con temor y temblor en el Señor. Vamos a ir al texto de 1 Tesalonicenses 3:11 y ver un poco más profundo la oración de Pablo cuando él quería dirigirse hacia Tesalónica. El texto, 1 Tesalonicenses 3:11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, que dirija nuestros caminos a vosotros. Y qué importante es que nuestro camino sea dirigido por Dios. Proverbios 3:5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No sé si a usted le ha pasado que de repente va hacia un lugar, a un destino, y de repente se entera que la persona que va manejando el auto es digno de confianza. Sabe que es un buen chofer, que cuidará el vehículo, que no hará nada indebido. ¿Qué hace usted? ¿A poco no se relaja? ¿A poco no nos relajamos? Porque la persona va manejando y tiene control de lo que está haciendo. Y sabe que cuando nos damos cuenta que es Dios quien dirige nuestra vida, tenemos descanso y tenemos paz. Porque nuestra vida está segura en las manos de Dios. Por eso el apóstol Pablo aquí dice que dirija nuestro camino. Y esta tarde Dios nos trajo aquí para recordarnos que Él dirige nuestro camino. Y como dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón. No tengas desconfianza en Dios. Tu vida, tu familia está segura en Cristo Jesús. Amén. Está segura en el Señor. Bendito sea nuestro Dios, y Dios quiere que tengamos presente esto en el Señor. El Salmo 9, versículo 10. Vamos a ver por qué debemos de confiar en que Dios dirige nuestras vidas. El Salmo 9:10 nos habla del carácter de Dios y dice: en ti confiarán los que no conocen tu nombre, por cuanto, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Mire cómo es nuestro Dios. Lo buscamos. Y cuando lo buscamos, lo encontramos. Y cuando encontramos a Dios en nuestra vida, en la prueba, en la tribulación,
sabemos de que Dios nunca nos deja y nunca nos abandona. Al contrario, nos consuela, nos fortalece y nos anima a seguir adelante. Por eso debemos nosotros pedirle a Dios que dirija nuestras vidas, que dirija nuestra familia. Porque dice el Salmo, no desamparaste a los que te buscaron. Y sabe, hermanos, que usted y yo lo hemos buscado. Hemos conocido al Señor. Hay una historia muy maravillosa que está en 1 Samuel 7:12. Búsquelo conmigo. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y le pido que le pongan marcatextos. O si lo tiene en su Biblia, pónganle ahí algo, una señal que la tenga siempre, porque es un texto muy bonito, que tiene mucha enseñanza. Este pasaje de la Biblia nos habla que Samuel puso una piedra cuando recordó que Dios lo había ayudado. Esa piedra representa una señal de la fidelidad de Dios en la vida de Samuel y del pueblo de Dios. Y dice el versículo 12, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre, ¿qué? Ebenezer, diciendo que, hermanos, esa piedra, Ebenezer, era un recordatorio de cómo Dios guardó y cuidó del pueblo de Israel durante la travesía y durante el tiempo que estuvo con el profeta Samuel. ¿Sabe? Cuando nosotros volteamos hacia atrás, hacia nuestro pasado, tenemos que recordar cómo en cada momento de nuestra vida hubo un Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Dios. Cuando los hijos estaban pequeños y no sabías qué darle, ahí estuvo Dios. Cuando nuestros hijos crecieron, se hicieron hombres, Dios estuvo con nosotros. Y ahí, hasta ahí nos ayudó Dios. Y yo lo veo aquí en la iglesia. ¿Se imagina? Año 2019, 13 de abril. Es una fecha que debe de recordar usted siempre. Porque esa fecha se puso la primer piedra en este templo. Y aquí tengo fotos de ustedes. Algunos más jóvenes, con caras de niños. Y usted, había muchas preguntas. Hay muchas evidencias. 2019, abril 13. Y mire hoy, 2026. Hasta aquí nos ayudó Dios. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Vemos hacia atrás como iglesia y vemos la fidelidad de Dios. ¿Usted imagina estar aquí en este lugar y ver lo que Dios está haciendo con nosotros? En aquel tiempo era impensable. Pero Dios ya sabía que en este lugar estaríamos usted y yo alabando su nombre. Amén. Por eso el versículo dice, y le puso por nombre, marcó ese día, esa fecha, nunca la olvidó Samuel, porque siempre estuvo presente. Hermanos, nunca olvidemos esas fechas importantes cuando Dios nos sostuvo con su mano poderosa, cuando Dios nos consoló, cuando Dios nos ayudó, cuando Dios dirigió nuestras vidas. Debe de haber un Ebenezer en nuestras vidas. Hasta aquí me ayudó Jehová. Nunca olvidemos. Como pastor, esta fecha nunca se la va a olvidar. Jamás. Porque sé que Dios hasta ese momento nos ayudó. Y hasta el día de hoy nos sigue ayudando. Y espero en el Señor que nos ayude hasta el final de nuestros días y cumpla su voluntad con la iglesia en este lugar. Amén. Vamos sobre el final. En esa parte que dice que dirija nuestras vidas, vamos, dice el versículo 11, dirija nuestros caminos. Él convierte nuestro caminar en el Señor. Vamos al Salmo 37, 4, 5. ¿Cómo encontrar el camino divino en nuestro transitar en esta tierra, hermanos? Y el Salmo 37, 4 y 5 nos dice cómo. ¿Sabe que cuando buscamos la voluntad de Dios no solamente es un deseo, sino más bien alinear nuestra vida a la voluntad del Señor? Dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá, ¿qué? Lo que vemos aquí, hermanos, es como un eco, una palabra del salmista, que se dice a sí mismo, deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No te concederá los caprichos de tu vida.
Porque Dios no cumple caprichos. Dios cumple su voluntad. Cuando dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, Él está hablando que el Señor cumplirá su propósito en ti, de acuerdo a su voluntad. En la mente de Dios estamos usted y yo. Un ejemplo, Nehemías 2:12. Busque la Biblia, en su Biblia, este libro del profeta Nehemías, capítulo 2:12. El origen del anhelo de Nehemías era construirle templo a Dios, ¿cierto? Se recuerda que Nehemías era un esclavo de un rey pagano, y después de 40 años en el cautiverio, Dios le concede a Nehemías regresar a Jerusalén, pero no como libre, sino como esclavo. En el corazón de Nehemías, había un anhelo, y era reedificar el templo que fue destruido cuando fue llevado cautivo Israel. Y dice el versículo 12, ¿lo tiene? Nehemías 2:12. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén. ¿Cuál fue el anhelo de Nehemías? Reconstruir el templo de Dios. Y cuando leemos la historia del anhelo de Nehemías, la pregunta que surge es, ¿ese anhelo Dios se lo concedió? La respuesta es sí, porque era dentro de la voluntad de Dios que su casa, que su templo se levantara para que Israel fuera a alabar su nombre en ese lugar. Y ahí se cumple el Salmo 37. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Habla de que Dios nos concederá aquellas cosas que tienen que ver para su gloria y para su honra. ¿Qué le has pedido a Dios? ¿En qué te has deleitado en Jehová? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? Porque Dios está dispuesto. Si ese anhelo es, Dios, mi anhelo es que mis hijos te sirvan. ¿Es un anhelo de Dios o para Dios? Yo anhelo, Dios, que mis hijos te conozcan y sean instrumento en tus manos. Que sean hombres y mujeres de bien. ¿Y sabe qué hermoso es cuando vemos que nuestros hijos se convierten en instrumento en las manos de Dios? Amén. Tenemos que orar como el Salmo 37, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué hermoso. Dice el versículo, sigamos leyendo el 12. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo de Amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros. ¿Sabe cómo se llama eso? Oposición. Cuando tú quieres hacer cosas para Dios, cuando tú quieres que tus hijos estén en las cosas del Señor, siempre hay gente que no le gusta y se opone. Pero ¿sabe qué, hermano, hermana? No se detenga. Usted siga con el plan de Dios que ha puesto en su corazón, con usted y con su descendencia. Aunque los de alrededor no estén de acuerdo, usted siga con el plan de Dios en su vida. Dice el versículo, y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. 20. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, ¿qué? Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y ¿qué? Y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Y eso es lo que Dios quiere en esta tarde con usted, que se levante como Nehemías y diga, nos levantaremos y edificaremos, para que Dios sea honrado en nuestras vidas.